en realidad no existe la muerte. Que lo que pasa cuando una persona traspasa al otro plano es que se abre a una dimensión de expansión, de apertura, de conciencia, incluso mucho mayor que la conciencia que tiene en el plano físico, mucho mayor, ¿no? Porque obviamente cuando no estamos con el peso de nuestro vehículo físico sobre la mente se abre y se expande, ¿no? Y ve con mayor claridad la realidad. El físico está mandando todo el tiempo información a la mente. En este momento que estamos sentados, no estamos haciendo nada físicamente, pero la mente está recibiendo una información. El dolor de la espalda que tengo, la pierna que se me durmió, el ruido que hay en el ambiente, los colores, los sonidos, las luces, toda esa información que de alguna manera estamos registrando en nuestra mente son, ¿cómo se llama?, estímulos, ¿eh?, que están llegando constantemente a nuestra mente, y eso produce un peso, ¿no?, en la mente, y una presión, una estimulación, ¿no?, que también nos activa mentalmente a estar conectado con el mundo físico. Por lo tanto, cuando la persona se desprende de su cuerpo físico y de su cuerpo sutil, y entra en este plano con su cuerpo astral, tiene una expansión de conciencia, tiene una mayor claridad, y justamente el paso que se produce ahí es lo que se llama por producto de esta separación o de este perder peso del físico. La mente se produce como un resplandor de conciencia que se llama el resplandor de la luz clara, ¿no? Es como, y eso hay descripciones de eso de personas que han tenido la experiencia como de pasar, están un rato arriba y se devuelven, ¿cierto? Y eso está acuñado en el mundo en distintas experiencias, ¿no? En realidad ese momento que se produce, ese resplandor, es muy descrito como una claridad meridiana con respecto a sí mismo y a todo lo que ha pensado, sentido y realizado en su vida física, ¿no? Es como, y las personas lo describen como que pasa toda mi vida frente a mí con una claridad y con una precisión de detalles espectacular. Y eso se produce como en fracciones de segundo, ¿no? Es como que la mente viaja más rápido que en realidad los hechos que se producen en el mundo físico. Yo creo que todos hemos tenido un poco esa experiencia, como cómo viaja la mente, cómo la velocidad que tiene la mente en moverse en ese plano. Y yo creo que decía que todos de alguna manera hemos experimentado eso, ¿no? Cuando de repente suena el despertador en la mañana, nos despertamos y decimos voy a dormir otro poquito más, y apaga el despertador, que son a las 7, y uno se recuesta y se transpone o se queda dormido de nuevo, y en ese sueñito que vive, tiene un sueño de una vivencia espectacular, como que ha pasado mucho rato, y se despierta, ¡ay!, se acuerda de que tiene que levantarse y han pasado 2 minutos o 3 minutos, pero la percepción del tiempo que pasó en el sueño es como muy larga, ¿eh?, como que viví muchas cosas, ¿eh? Ahí uno se puede dar cuenta como la diferencia de velocidad en relación a esto que estoy contando. La persona tiene este resplandor y ve su vida entera, como, ¿eh?, y curiosamente ve su vida con mucha claridad y con mucha objetividad, ¿eh?, porque nosotros en el plano físico de repente vemos nuestra vida, pero nos pasamos cualquier película, digamos, con relación a nosotros mismos, y en realidad siempre somos los buenos, ¿eh?, y nunca hemos cometido errores, ¿eh?, pero en ese instante, porque la conciencia está liberada del físico y estoy en un plano 2 octavas más arriba del físico, por lo tanto puedo ver con mayor claridad las cosas que he pensado, hecho y he sentido, ¿no? Entonces soy más objetivo, ¿no? Y eso es importante en el libro de la Anita como experiencia, que ella se abre a un nivel de conciencia de expansivo, ¿no?, y tiene una experiencia de sí misma distinta,
y tiene una experiencia de esta realidad que trasciende la física, ¿no? Espectacular, porque en realidad se conecta con un plano que ella lo describe como un plano de amor, de fuerza, de energía, de vitalidad, ¿no? Y la experiencia también de la conciencia de que en realidad somos todos uno solo, ¿no? Que la realidad es que desaparecen todas esas barreras, ¿no? Que en la experiencia física tenemos, ¿no? Barreras que son de repente de raza, de cultura, de que me cae bien, me cae mal, de todos esos elementos desaparecen y me encuentro en la conciencia de que somos uno solo, que estamos unidos. Y eso es maravilloso, desde el punto de vista nuestro es terrible, porque en realidad en ese nivel existe una transparencia tal que yo sé lo que tú piensas y lo que sientes. Por lo tanto, hay una transparencia en tus acciones que en el mundo físico no existe, ¿no? En el mundo físico nosotros pensamos de una manera, actuamos de otra y hacemos otra cosa, ¿no? En un doble estándar y estamos siempre en eso, ¿no? Y también hay mucho pudor en que otra persona pueda verme por dentro, ¿no? Y se protege mucho como la intimidad, ¿no? No trasguea mi intimidad, ¿no? No quieras pasarte de esta barrera que yo pongo para que tú no sepas realmente cómo soy por dentro, qué es lo que siento y qué es lo que pienso en realidad, ¿no? Pero como existe esta transparencia y esta unidad, no hay nada que ocultar ni nada que esconder, digo. Entonces, yo te hablo y te digo lo que siento y tú estás viendo lo que yo siento. Tú estás viendo lo que estoy pensando. Entonces no está, hay una transparencia, porque somos uno solo, ¿no? Y eso es maravilloso, ¿no? Como experiencia, como vivencia. Y el otro elemento que es muy bonito en esa experiencia es la experiencia de la divinidad. Porque a la par de que tengo ¿cómo se llama? La conciencia despierta que estamos unidos y somos uno solo, tengo también la conciencia que hay una fuerza, una energía y una gran potencia que mueve y es todo lo que existe. Por lo tanto, la conciencia de la existencia de la divinidad es una vivencia, no es una creencia. Nosotros en el mundo físico obtenemos esa visión de la divinidad desde la creencia de una religión, de un dogma o de una visión que yo tengo de esa divinidad, ¿no? Pero siempre parte de una creencia, desde creer que existe una fuerza superior que mueve todo lo que existe, ¿no? Entonces yo puedo por deducción lógica llegar a esa conclusión, que hay en realidad que si el universo entero está desplegándose en un sentido determinado, hay detrás de ese sentido, de ese impulso que mueve todo lo que existe, una divinidad o una entidad o una inteligencia que hace que esto confluya y vaya en un sentido determinado, ¿no? Y llego a esa conclusión lógica de la observación del universo y de la manifestación, y entonces tengo como deducción lógica la creencia de que sí existe una fuerza que mueve todo lo que existe y que hay una dirección y una orientación. En realidad eso ya la humanidad lo está asimilando como una realidad, ¿no? A pesar de que hay personas que dicen que no creen en la existencia de eso, de esa divinidad o de esa fuerza que mueve todo, ¿no? Pero en realidad el que no cree y el que cree en realidad están en el mismo nivel, ¿no? Porque tanto el que cree parte de una creencia, porque no está partiendo de una vivencia, y el que no cree también está partiendo de una creencia, ¿no? Y no de una experiencia. Pero en ese nivel se da justamente la ampliación de la conciencia y las personas tienen la vivencia de esa realidad, que es algo distinto,
que es de una potencia y una claridad maravillosa. Para mí eso es como lo rescatable del libro este que manifiesta, porque también es importante como ir tomando conciencia primero que la muerte no existe. Entonces se derrumba ese gran miedo que tenemos detrás, y en algún momento voy a morir, porque todos nos vamos a morir, más tarde o más temprano, en 50 años más, ninguno de los que está aquí va a estar en este plano, va a estar en el otro, ¿sí? Todos vamos a traspasar. Entonces es como romper ese miedo, ese terror, ¿ah? Libera muchas cosas, digamos, ¿ah? Porque muchas cosas, si uno se pregunta cuántas cosas yo en mi vida he hecho por miedo, por terror, se da cuenta que mucha de la vida está movida por eso, ¿ah? Entonces romper eso para mí es muy importante, digamos, como primero como visión y como experiencia, y lo otro importante en eso, y yo se lo señalaba en la clase anterior, y es que en realidad nos damos cuenta que si no existe la muerte, somos infinitos. Siempre estamos. Siempre estamos y tenemos distintas oportunidades de experimentar y de desarrollarnos en el mundo físico, pero siempre estamos. Y esto en relación a lo que yo les manifesté, a lo que yo desplegué en la clase pasada, del proceso evolutivo de la humanidad y los distintos niveles de conciencia en que la humanidad ha venido desplegándose y trabajando en el fondo a través de los milenios. Y lo expliqué porque yo quiero poner el acento a que en esos procesos y en ese trabajo que ha realizado la humanidad y que ha realizado el planeta entero en un proceso, nosotros hemos estado. No es ajeno, digamos, no es algo que pasó hace milenios de años, ese mono que en un momento se bajó del árbol y tuvo conciencia de sí, empezó a usar un palo para matar a un animal y comer, y empezó a esa conciencia incipiente a desarrollarse. Somos nosotros mismos, digamos. Nosotros somos ese mono que se bajó en algún momento, ¿no? Algunos todavía están arreglados, pero hemos sido en una gesta maravillosa, digamos, trabajando y ampliando nuestra conciencia a través de milenios. Y primero, decía yo, ganamos todo el aspecto del manejo del aspecto físico, después ganamos todo el trabajo y el manejo del aspecto emocional, y en esta etapa hemos trabajado y ganado todo el desarrollo del aspecto mental inferior. Entonces, quiero que sientan que ustedes estuvieron en ese trabajo, han hecho ese trabajo, no son otras personas, son ustedes mismos, que en montones de oportunidades o encarnaciones, como lo llaman las tradiciones orientales, han venido a desarrollar ese trabajo y han vuelto al otro plano a ampliar su conciencia y a tomar conciencia de cuál es el propósito a realizar y a manifestar en el plano físico. Porque eso es lo que sucede. Las personas mueren y traspasan al otro plano, ¿no? Tienen esta expansión de conciencia y esta conexión con esta maravilla y esta expansión de conciencia, y en realidad toman conciencia de cómo debería ser la relación y el mundo en que vivimos en el plano físico. Y cuando toman conciencia y amplían su visión vivencial, no es una cosa intelectual, como nosotros nos manejamos mucho, la cosa intelectual como deducir cosas, sacar conclusiones y tener como la visión de algo, que es una experiencia como muerta en realidad, porque es una deducción y nos lleva a una creencia de algo determinado, pero es distinto la vivencia de eso. Y bajamos nuevamente al plano físico con esa visión de claridad, de perfección, de unión. Y lo que hacemos los seres humanos en el mundo físico es que tratamos de alguna manera eso, llevarlo a cabo,
Y eso produce el proceso evolutivo de la humanidad, ¿ah? Porque viene impulsado desde adentro, ¿ah? Entonces, ustedes, en su fuero interno, en el fondo de su mente, la tienen muy clara, saben claramente lo que tienen que hacer, pero bajaron al plano físico, se tomaron este salchichón, ¿ah? Y le pusieron un nombre, le entregaron toda una estructura de cultura, con montones de creencias, de visiones, de realidad, ¿verdad? Y conformaron lo que es la parte egoica de ustedes, ¿ah? Y que en el fondo opacó esa visión que ya traían adentro, ¿ah? Cuando eso empieza a aparecer un poco, en la adolescencia. En la adolescencia empieza a aparecer una rebeldía por el mundo que nos mostraron los papás y esa estructura que nos entregaron, porque en realidad eso que nos entregó la cultura no resuena tanto con lo que yo siento por allá adentro que debería ser. Y eso es cada vez más fuerte, porque en realidad los niños que están naciendo hoy día, ¿ah?, la traen mucho más clara, ¿ah?, y mucho más abierta esa percepción. Entonces choca muy fuertemente con la realidad que nosotros les estamos entregando, que en realidad es un mundo patético y terrible, digamos, materialista, ambicioso, egoísta, egocentrista, todos esos aspectos y totalmente cerrado a una cosa trascendente, y además con este doble estándar, este discurso que damos nosotros, digamos, que decimos una cosa pero estamos pensando otra, digamos. Pero el niño, como lo trae tan abierto, te mira y dice, esto no me está cuadrando, digamos, ¿por qué está diciéndome eso cuando en realidad está sintiendo esto otro y está pensando esto otro? Intuitivamente sabe lo que tú piensas, es como que penetra adentro, y eso los niños de hoy día lo traen muy fuertemente, y se les produce un choque muy fuerte también, digamos, porque ven a sus padres que no son consecuentes, no son congruentes, ¿no?, con su discurso, y eso produce un desequilibrio también en los niños de hoy día, y una aceleración, una cosa que no está bien, como que no les cuadra el mundo, porque ellos traen claramente como debería ser. En realidad, cada vez que venimos tratamos de plasmar esto en nuestra vivencia y en nuestro paso por el mundo, ¿ah? Y aquí surgen los nuevos valores, las nuevas visiones, que la juventud pone mucho de esto, renueva un poco el paradigma de la cultura y lo trata de cambiar, ¿ah? Después, cuando son adultos, se meten un poco en el paradigma, pero también tienen otros valores y otras. Y así va avanzando el mundo en su proceso de evolución de la conciencia. Si no, estaría como estancado. ¿De dónde sacan como ideas? No hay como un proceso distinto. Ese es el proceso. Ahora, decíamos que en nuestra cultura nosotros hemos trabajado durante estos milenios en el desarrollo del aspecto mental, racional. Y con ese proceso en realidad nos hemos ido al chancho, porque desarrollamos una mente racional muy potente, ¿ah?, que ha escudriñado la materia hasta que se le deshizo entre las manos, ya no existe la materia, ya existe pura energía e información, ¿no? Y eso trajo como una visión de unidad, porque en realidad llegamos a la conclusión de que toda energía vibrando en distintas frecuencias vibratorias, por lo tanto estamos, si nos ponemos anteojos cuánticos, estamos totalmente unidos e interrelacionados, no existe la separatividad, no existe la separación. Y estamos con eso dando un paso gigantesco, digamos, en la conciencia, ¿no? Y eso ha traído como repercusión, apertura en muchos ámbitos, digamos, la ecología, todos estos elementos que hablan del mundo como globalizado, como unido, y ya hay una conciencia de unidad, ¿no?, en todos los ámbitos, incluso en lo económico, digamos. O sea, se cae la bolsa en Tokio y quedan las cosas en todo el mundo, digamos, porque está todo unido, está todo interrelacionado, ¿sí? Y eso ha ido pasando, y también hay derrame de petróleo en un lugar y toda la humanidad está pendiente de esto porque nos afecta a todos, nos afecta al planeta, digamos, ¿ah? Y eso es conciencia de unidad. Y eso ha sido fruto de un proceso en que estamos despertando a darnos cuenta que en realidad estamos siempre unidos,
que es la experiencia cuando la persona pasa y tiene la vivencia de la unidad. En realidad, lo que quiero, entregar hoy día es cómo el trabajo que tenemos que hacer nosotros para poder romper un poco este mundo tan separado, ¿no? Para poder tener la experiencia y la vivencia de esto otro que estoy hablando de la unidad, ¿no? Porque en realidad esto puede pasar, puede parecer muy lindo, muy lógico, maravilloso, pero es una cosa intelectual. Es distinto a tener la experiencia y la vivencia, ¿no? Y para eso tenemos que entrar en un proceso y en un trabajo que nos permita ir a experimentar eso, ¿no? Y ese es el objetivo de mi trabajo, ¿no? Más ni menos. La gran potencia que hemos desarrollado como humanidad en este paso nuevo que estamos dando es la mente. Una mente muy potente y muy poderosa, ¿sí? Que basta como pensar solamente que hace un ratito nomás creíamos que la Tierra era plana. Y ahora cualquier persona en cualquier lugar del mundo se para sobre el planeta y mira para arriba y dice: aquí no estamos solos. Esa es una expansión de conciencia, digamos. Y estamos unidos, ¿ah? Entonces hay una interrelación, ¿ah? Hay una apertura ahí de conciencia. Pero todavía vemos nuestra mente nos hace ver la realidad como separada. Tú estás ahí, yo estoy acá, aquí está el techo, el suelo. Todo lo que vemos es separado, ¿ah? Es como que vemos el mundo compuesto de cosas y elementos, ¿sí? Incluso los astros los miramos, hay una roca aquí, otra girando acá, son como elementos, no vemos como la relación, ¿cómo se llama?, que existe entre las cosas y la interrelación, ¿ah? Que está escrita, digamos, y está acuñada como conocimiento en las antiguas culturas que en esas élites llegaron a esa apertura de conciencia y a esa vivencia de unidad que les permitía en el fondo penetrar el universo y penetrar más allá, digamos, de lo físico, ¿ah? Y acuñar un conocimiento con relación a eso. Entonces, la piedra angular de este proceso es la meditación. Y quiero como describir bien y dejar bien asentado qué es la meditación, ¿no? Porque nosotros tenemos una situación bien curiosa y bien difícil, ¿no? Es que por tener esta mente tan potente, tan materialista, irracional, en realidad para ir a esa expansión y a esa conexión con los otros planos, con los otros niveles del ser humano, tenemos que tener la mente muy clara con relación a qué es lo que vamos a hacer o qué se produce cuando lo estamos haciendo. Porque en realidad la humanidad nuestra, cuando recibió el impulso de ir a una búsqueda, una reconexión con lo trascendente, esto está impulsado de la jerarquía, lo dijimos la vez pasada, está impulsado desde la divinidad, para que se plasme en el plano físico. Entonces, sacamos, decía yo, todas estas técnicas antiguas a través de las cuales estos seres humanos lograron de alguna manera este contacto, pero en realidad encontramos puros fragmentos de eso, ¿ah? No encontramos un conocimiento hiladito que nos llevara desde aquí hasta acá en forma ordenada y consciente, ¿ah? Entonces, claro, practicamos la meditación, practicamos la yoga, pero son como elementos sacados desde aquí atrás que en realidad poco sabemos con relación a qué están ejerciendo ese trabajo. Y de hecho, cuando hacemos la meditación, resulta como una suerte, de repente, como devocional, de una palabra sagrada, secreta, sánscrita, que no entendemos para nada. Y aquí viene la mente objetiva, que empieza a decirnos: pero ¿para qué sirve todo eso? ¿Qué es esa palabra tan rara? ¿Ah? Y empieza a boicotearse el trabajo y se empieza a diluir y al final quedamos ahí nomás. Entonces, yo necesito que ustedes entiendan claramente, ¿ah?, qué pasa cuando hacen ese acto que hacemos acá
de enfocar la mente en algo y tenerla concentrada en ese algo. Que en este caso, la experiencia que tuvimos recién, es la respiración. La respiración no es importante, lo importante es el enfoque, o sea, el punto de apoyo que yo le doy a la mente para que esté consciente de ese punto de apoyo o concentrada en ese punto de apoyo. Ese es el punto, ¿no? Entonces, con esto saco todas esas cosas de que tiene que ser una palabra, un rezo, qué sé yo. Lo importante es el acto y el estar consciente, concentrado de ese punto de apoyo. Eso es lo que produce la posibilidad de conexión. Y lo que ustedes tienen que haber vivido como experiencia es que tratan de hacerlo y estar concentrado en la respiración, pero la mente se va nuevamente en automático y empieza a conversar, ¿no es cierto? Y empieza a conversar, tengo que ir a hacerla antes, tengo que ir a pagar la cuenta, y la respiración igual. ¿Sí? Esa es como la experiencia, ¿cierto? Entonces estoy ahí un ladito, ahí me voy de nuevo. Ahí se va la mente, ¿cierto? Y lo que quiero que tomen conciencia es como su nivel o su capacidad de permanecer consciente, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta como experiencia de que en realidad son como pequeños chispacitos de conciencia y el resto de inconsciencia, porque me voy y ahí me acuerdo de nuevo y otra vez tomo la chispita, ¿no? Entonces son como chispas de conciencia que se van encendiendo, ¿no? Y curiosamente, esas chispitas de conciencia que tenemos en nuestro diario de vivir durante el día, nos hace vivir la sensación o la ilusión de que somos conscientes, ¿no? Pero en realidad, si analizamos todo el día en nuestro interior, nos vamos a dar cuenta que somos re poco conscientes, ¿no? Tenemos estos chispazos, pero el resto del día, 24 horas, ¿cuántos minutos realmente son esas chispitas? Y el resto en automático, inconsciente, ¿sí? Y la prueba está de eso cuando nos levantamos y nos acostamos. No sé cómo se pasó el día. Tenemos la sensación de que todo pasó tan rápido, como, ¿no? Incluso en el tiempo. Digamos, empieza el año ahora y ya estamos en abril y estamos en septiembre y ya estamos al final de año nuevo, ¿no? Y tenemos esa percepción como que hoy el año se me pasó volando, dice la gente. Y es porque lo pasó inconsciente, ¿no? Entonces se les fue, ¿no? Entonces ahí nos da la medida de cuánto manejamos esa conciencia. Y venimos, como les contaba yo, de hace 3 millones de años que nos bajamos del árbol, tratando de ampliar nuestra conciencia a través de milenios, ¿ah? Y hemos logrado esto, este poquito. Entonces, un poco atípico. Pero ese es nuestro trabajo, ¿ah? Nuestro trabajo entonces es ir a ese despertar de la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Eso es lo que quiero dejar hoy día. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es ser consciente? Yo lo traduciría de esta manera. Es no solo estar vivo, sino que saberse que estoy vivo. O sea, saberse a sí mismo. Ese es estar consciente. Estoy consciente de mí. Entonces, para eso yo creo que es importante como definir como los aspectos del ser humano, ¿no? Entonces yo quiero mostrarles como todos los ámbitos en que convivimos como seres humanos, ¿no? Porque nosotros como seres humanos tenemos un aspecto físico, ¿cierto? Tenemos un cuerpo físico, ¿no? Con el que nos desplazamos y a través de los sentidos tenemos una relación con el mundo, tenemos sensaciones, tenemos un cuerpo, ¿cierto? Eso lo podemos captar, ¿cierto? Y después dice estas ciencias antiguas y dice la experiencia y vivencia de estas personas que tenemos un cuerpo sutil. ¿Conocen el cuerpo sutil? ¿Saben del cuerpo sutil? De los chakras, de la energía. ¿Sí? ¿Algo saben? Qué increíble, porque algo saben, tienen una noción, por lo menos en alguna parte lo han visto, ¿cierto? Yo cuando empecé este trabajo hace 45 años atrás, nadie sabía nada de esto. Y ahora, increíble cómo ha ido creciendo la información de esto.
Ahora todo el mundo tiene por lo menos una vaga idea de eso. Qué increíble, como... O sea, ya ustedes vienen con un poco de ese conocimiento. Cuando nosotros llegamos y el maestro nos hablaba de esto, era como hablar en chino, digamos. ¿Qué es lo que se cuestión? Como... Nunca lo habíamos escuchado. Después tenemos lo que se llama el cuerpo astral, que a lo mejor bajo ese nombre no lo van a conocer mucho, pero el cuerpo astral es el cuerpo emocional. Eso sí lo conocen. Lo conocen harto, las emociones. Tengo emociones. Miedos, alegría, en fin. ¿Sí? Eso lo reconocen en ustedes. Y después tenemos como vehículo el cuerpo mental. ¿Cierto? Tenemos pensamientos, tenemos ideas. ¿Sí? Eso lo conocen. Y nosotros conocemos del cuerpo mental el mental inferior. El cuerpo mental, o nuestro aspecto mental inferior, es nuestra mente racional. Es la parte más baja de lo que es el aspecto mental. Nosotros con nuestra razón, nos ufanamos de tener la razón, ¿no? Nos creemos la muerte por ser racionales. Y el mundo científico, todo este mundo, el ser racional es como lo máximo, ¿ah? Como el máximo desarrollo de la mente. ¿Ah? Pero en realidad es un aspecto muy restringido de la mente, porque es el aspecto de la mente que ve la realidad como fragmentada. ¿Ah? ¿Cómo funciona la razón? La razón funciona uniendo pequeñas verdades y sacando una conclusión. ¿Sí? Y así vamos estructurando una visión de la realidad, pero estructuramos una visión de la realidad que es fragmentada, está unida de partes. No tenemos una percepción de la realidad, lo que decía yo, como unidad, como que todo está unido. Pero lentamente la mente se ha ido abriendo desde la mente racional a tocando la frontera de que existe la unidad, que todo está unido, y llegamos a través de eso a toda esta visión de la energía cuántica y todo esto. Porque también es una visión, es una apertura mental. En realidad nadie ha visto un cuanto ni un átomo, digamos. O sea, es una elucubración mental. ¿Ah? Entonces, ahí está el aspecto superior de la mente. Y yo les voy a mencionar otro aspecto que está relacionado más con lo espiritual, que es el alma. Esa es nuestra verdadera realidad, ¿ah? El alma. El alma es nuestra verdadera realidad. Es la parte más que nos conecta, en el fondo, con el aspecto divino de la realidad. Entonces, el espíritu se proyecta en manifestación desde un alto grado de vibración y se proyecta a manifestarse en la materia, que es lo más denso de la manifestación. Entonces, como es una vibración tan alta, para poder llegar a manifestarse en el plano físico, crea todos estos cuerpos intermedios a través de los cuales va degradándose la energía y van constituyendo distintos niveles de vibración y de conciencia. El ser humano individual es el que recoge en la primera instancia ese impulso y lo empieza a proyectar hacia abajo, y por lo tanto nuestro aspecto alma es nuestro aspecto espiritual. El alma tiene una doble relación con la realidad. El alma está unida al espíritu, por lo tanto tiene una conciencia de unidad. El alma sabe que es una con todo lo que existe y una conciencia y una vivencia de la divinidad. ¿Ah? El alma no necesita creer en Dios porque vive en Dios. ¿Sí? Pero a la vez, al unísono, tiene una conciencia de sí, de yo. Yo soy una conciencia individual. Y esa conciencia individual es la que se proyecta al plano físico a manifestar esta luz espiritual en el plano físico.
¿Y cómo se proyecta? ¿Qué es lo que proyecta en el fondo? ¿Qué proyecta? La conciencia. Entonces, cuando ese primate superior, en algún momento determinado de su proceso, estaba sensible y estaba preparado ese organismo para recibir el impulso de esta chispita, en el fondo, en ese psiquismo animal que empezó a despertar como el verse a sí mismo o la conciencia, ¿ah? Es el primer paso, es el primer pie que puso el alma en el plano físico. Todo el proceso evolutivo del planeta se fue gestando, nosotros lo conocemos desde lo físico, se fue gestando y se fue moviendo hasta manifestar ese primate que tuvo el desarrollo y la sensibilidad para captar ese impulso. Y esa es como la culminación de ese proceso. Y entonces empezó el proceso de desarrollo de lo humano, o el proceso del desarrollo de la conciencia en el plano físico. Ahí venimos trabajando nosotros, desde ese tiempo. Y hemos ido desplegando, como decíamos, en distintas etapas, la conciencia en lo físico, la conciencia en lo emocional y en este momento la conciencia iluminando lo racional. ¿Sí? Entonces, a lo que quiero llegar es que a lo simple en el fondo. El alma es conciencia pura, es pura conciencia. Es conciencia de la divinidad y es conciencia de ser. ¿Sí? Entonces, yo decía que cada vez nosotros hemos ido trabajando para manifestar la conciencia en el plano físico. Por lo tanto, miren que simple, porque en realidad cuando yo me siento y trato de estar consciente de mi respiración, lo que estoy haciendo en realidad es que estoy sintonizando la luz de la conciencia del alma y la estoy trayendo al plano físico. Entonces, esa chispita que logramos por unas fracciones de segundo, ¿ah?, es la luz de la conciencia del alma. ¿Ah? Ahí se empieza a desplegar la conciencia. Entonces, cuando me voy en automático, perdí la conciencia. Me acordé, tomé conciencia y volví. Y ahí estoy trayendo nuevamente la luz. Entonces podemos definir el acto de la meditación como el acto de sentarme a estar consciente en forma ininterrumpida. Atraer la luz del alma, mi luz espiritual, al plano físico. Eso es meditar. Meditar es estar consciente en forma ininterrumpida. Eso es meditar. ¿Sí? Usted observen y estudien todas las líneas que hay de meditación, ¿ah?, que hablan de los mantras, de la palabra sagrada, de un montón de elementos, así, pero en principio todos es enfocar la conciencia. Todo lo que persiguen es enfocar la conciencia. Entonces le sacamos todos los adornos y dejamos que la mente pueda o tenga la habilidad de permanecer consciente en forma ininterrumpida. ¿Sí? ¿Está bien o no? ¿Esto les parece lógico? Que es simple, en realidad es simple. Porque en realidad, cada vez que estoy consciente, me estoy iluminando. Miren qué bonito. Entonces la iluminación, que parece como una cosa así, en realidad es simple, digamos, de estar consciente. Y la experiencia que han tenido ustedes cuando hacemos este movimiento, después de un poquito de tiempo en que tratamos de hacerlo durante 15 minutos, ¿ah?, tratamos de hacerlo, están ahí, vuelven a la conciencia, cuando termina la meditación dicen, qué rico, ¿cierto? Como que me tranquilicé, como que algo agradable, ¿sí o no? Y eso que fue una chispita. Yo les digo, ¿qué pasaría si esa chispita usted la pudiera mantener en forma continua? Pasaría a ser algo más que agradable, ¿sí? Algo más potente, digamos. En realidad los seres humanos no han captado en la potencia y la maravilla que tienen en la conciencia. Y los grandes maestros que han venido y han logrado desarrollar esta conciencia y ampliarla a un nivel mucho más alto, nos maravillan con las cosas que hacen. El Maestro Jesús, cuando caminaba por ahí, le decían, oye, sana a mi hijo que está allá en la casa, qué sé yo, conscientemente, proyectaba la energía y ya anda que ya está listo. ¿No? Y decimos, milagro, increíble.
puro manejo de la conciencia. Todo es... La conciencia puede hacer... Y la Anita Moorjani cuando traspasa al otro lado, qué sé yo, y toma conciencia de su poder interior y de la realidad trascendente y todo esto, y dice voy a volver, y vuelve a este cuerpo que estaba lleno de tumores, ¿ah? Y en 3, 4 días se acabaron los tumores. ¡Oh, qué milagro! Es la conciencia, es la luz de la conciencia, que es la luz del alma, y el alma está al ladito de la divinidad. Por lo tanto, es la potencia espectacular de la divinidad la que se está desplegando y mostrando. Cuando una persona se muere, el cuerpo físico se empieza a desintegrar, ¿cierto? Inmediatamente también se desintegra el cuerpo sutil, ¿sí? Porque ya no necesita cuerpo sutil. El cuerpo sutil mantiene la vida física, ¿sí? Y uno se retrotrae al plano astral, ¿sí? Y aquí tiene esa experiencia y todo eso que hemos comentado. El gran intermediario entre estas energías del pensamiento, por ejemplo, el pensamiento es una energía de una sutileza muy alta, digamos, para que sea recepcionada por este vehículo físico tan denso, ¿ah? Quien hace intermediario es el cuerpo sutil. El cuerpo sutil actúa como intermediario y transmite la vibración al plano físico. Y por eso que nosotros recepcionamos el pensamiento y la emoción, ¿sí? Porque él hace posible que eso se produzca, ¿ah? Es como quien dice, y así, digamos, el cuerpo sutil, vamos a hablar del cuerpo sutil en algún momento, pero el cuerpo sutil está rodeado por una capita, como una telita, una tela que lo cubre, sutil, digamos, no es una tela, es una vibración, ¿ah? Y esa tela, a medida es más flexible o menos flexible las personas, es lo que pueden recepcionar de acá arriba. Cuando las personas van sutilizando en su trabajo interior, a través de la concentración, a través de la respiración, a través de la relajación, a través del conocimiento, esa telita va siendo cada vez más flexible, por lo tanto empiezan a penetrar energías que vienen de otros niveles. O sea, es capaz de manifestar y recepcionar energías de otros niveles en el plano físico. Cuidado, porque esa tela también se puede empezar a rigidizar. Las personas que fuman, que toman, que se drogan, que todos esos elementos lo que hacen en realidad en lo sutil es que esa telita se va poniendo cada vez más rígida y entonces empieza a no poder recepcionar energía desde aquí arriba, digamos. Aquí vamos a hacer, en el cuerpo sutil nosotros tenemos unos centros de energía, los que son los chakras, ¿cierto? Y lo vamos a ver en un momento más detalle. Pero estos son los chakras, en la cabeza, en el entrecejo, en la garganta, en el corazón, en el plexo, en la próstata y aquí abajo. Tenemos esos, todos son nuestros chakras. En realidad los chakras están relacionados con energías que necesitamos para la vida física, ¿ah? Y están relacionados según las necesidades, ¿ah? Y los chakras inferiores, eso lo hay una pincelada no para que, porque eso es todo un tema, digamos, que hay que desarrollar en algún momento, pero los antiguos ya lo tienen. El chakra de abajo está relacionado con la familia, con la pertenencia a la tribu, con el hogar, con todos esos elementos, ¿sí? Como el fundamental, es mi anclaje en la tierra, en mi tierra, ¿sí? El segundo chakra está relacionado con la pareja, con la relación con el otro, con lo sexual, y eso ya lo conocen. El tercero está relacionado con la alimentación, con el yo, con la pertenencia. En realidad, cuando decimos que las personas están como en automático, enfocadas a la vida contingente, en realidad están preocupados de estos aspectos. Esa es la mente en automático. Es la mente que está preocupada de lo que voy a comer, de mi pareja o del sexo, de la familia o del hogar, ¿sí? Y entonces, si ustedes observan sus pensamientos en automático, se van a dar cuenta que siempre está pensando con relación a esto. ¿Cómo voy a pagar la cuenta? ¿Cómo voy a llegar a fin de mes para comer? ¿Cómo voy a... ¿Sí? Con la relación con mi pareja, que estamos peleados, que no tenemos una buena relación, que no me comprende, que bla, bla, bla. Todos esos elementos que hacen esa mente como circulando de forma automática, están relacionados con esto, ¿sí? Cuando ustedes hacen el acto de sentarse y enfocar la mente en la respiración, es decir, estar consciente de la respiración, es como que pinchan un puntito en el que están enfocados
y la mente contingente lo trata de llevarlo nuevamente por inercia a las cosas contingentes, que la comida, que el hijo, que el sexo, y ay, la vuelvo. En realidad, esa sensación que queda después de ejercer un rato la meditación o poder estar consciente un rato, como es, ¡ay, qué rico! Es porque me descansé. ¿De qué me descansé? De mí mismo, porque estoy todo el rato dándole vuelta aquí, ¿no? En automático, ahí dale que suene. ¿Sí? Entonces cuando yo les digo silencio, no conversar, es no conversar de esto. ¿Ah? ¿Sí? Entonces aprendamos en el fondo a dejar la mente en silencio. Cuando yo dejo la mente en silencio, y aquí viene la parte de la meditación que quiero alcanzar, pero voy a alcanzar justo. Cuando la meditación se define así. La meditación tiene 3 pasos. El primer paso de la meditación es que yo me logro concentrar en el objetivo de mi meditación o el punto de apoyo que yo le doy a mi meditación. Entonces, en este caso es la conciencia en la respiración, ¿cierto? Ese es mi punto de apoyo. Yo logro en la primera etapa concentrarme o no concentrarme en ese punto, ¿sí? Por lo tanto, el primer paso de la meditación es que yo pueda lograr estar totalmente concentrado en el objeto de mi meditación, que es la respiración o es una palabra, lo que ustedes quieran, pero es ese punto. O puede ser ese mundo o una imagen, una flor, lo que quieran. Pero apoyan la mente ahí, estoy consciente en forma continua de eso que elegí. Estoy concentrado. Cuando estoy muy concentrado, se pasa al segundo paso en forma automática y que es la abstracción. Es decir, me abstraigo de todo lo que me rodea y entro en un espacio mental donde no hay tiempo ni hay espacio. Porque cuando estoy muy concentrado y me abstraigo, y cuando vuelvo a la meditación, no sé cuánto rato ha pasado. O cuando estoy ahí, no sé dónde estoy. Ni siquiera estoy pensando dónde estoy. ¿Sí? ¿Han tenido esa percepción? Entonces se produce lo que es la abstracción, concentración, abstracción. Y cuando puedo estirar la abstracción, es decir, estar tan concentrado y consciente, estoy meditando. Recién estoy en el ámbito de la meditación. Y lo puedo empezar a estirar. Y este es un proceso, porque la mente de, ¿cuántos años? Como más de 30 o más de 40, en automático, y algunos más todavía, en automático, pararla de repente, sí, porque decido ahora empezar este trabajo y hacer conciencia, no es tan fácil. Entonces requiere de una cosa muy metódica y de práctica. Y hay estudios de neurociencia muy potentes de esto, porque se ha estudiado harto la meditación. Nosotros tuvimos un congreso en Estados Unidos que era justamente de esto. Todos los adelantos y las mediciones que se hayan hecho con relación a cómo afectaba la meditación en el cerebro y en las personas. Cuando una persona, incluso este es un estudio de neurociencia, si una persona durante, creo que eran 45 días, todos los días, 15 minutos, ejerce su conciencia o medita, durante 15 minutos, después de esos 45 días, esa persona es otra persona, no es la misma. ¿Cómo? Esa persona es otra persona, no es la misma. Incluso se midieron cambios en el cerebro. Creció la materia gris. Hubo toda una transformación en la persona distinta. Déjame terminar porque si no, no me va a alcanzar. Entonces, el trabajo, yo sé que en esta primera etapa el trabajo es muy árido, porque hay que darle y volver, porque la mente se va y vuelvo, se va y vuelvo. Pero lo que estoy haciendo en realidad es que la mente trabaja recorriendo ciertos tractos neuronales, que son como caminitos, y en automático es como que ya siempre hace esto. Y otra vez. Si uno observa los pensamientos, se da cuenta que siempre está pensando la misma cosa.
y de agua, son bien monotemáticos. Entonces, cuando yo hago este movimiento de centrar la conciencia, empiezo a abrir como otro caminito. ¿No? Y si lo hago una vez, y lo hago otra vez, y lo hago otra vez, y lo hago otra vez, empieza para la mente, y esa otra cosa maravillosa de la mente va siempre a lo conocido, le tiene peor a lo desconocido. Entonces para la mente empieza a ser conocido esto. Entonces empieza a entrar más fácil. Con el tiempo voy entrando cada vez más fácil. Incluso reconoce la mente el que yo me siento en esta silla todos los días a las 9 de la mañana y lo ejerzo. Entonces voy a llegar aquí, voy a mirar la silla y ya la mente está alertada. Parece que vamos a meditar. Y entonces me siento en la silla y ya la mente reconoce la sensación de la silla, que es el lugar, el ambiente que rodea. Entonces cierro los ojos y ya la mente ya está entregada, ya sabe. Entonces empieza a ir para ese lado. ¿Sí? Y entro más rápidamente y más fácilmente y puedo ir estirando cada vez más esa capacidad de estar consciente en forma continua. Cuando la persona logra estar consciente en forma continua, está transmutando la energía de aquí abajo, de todas estas preocupaciones, y la está haciendo subir a este nivel del corazón. Y el corazón como centro comienza a activarse, comienza a girar, estos chakras van girando y tomando energía, por lo tanto empieza a activarse más el chakra del corazón, y eso es lo que me produce, ¡ay, qué rico! Porque eso rico lo siento en el corazón. Y te va produciendo una sensación como agradable, y cuando terminas, después de haber practicado harto, terminas con una sensación de paz. El corazón está comenzando a abrirse. Se abre el corazoncito. Y siento paz, siento claridad, siento amor, siento plenitud, siento alegría de vivir. Eso es lo que se empieza a producir. Entonces empieza a pasar que estoy aquí abajo preocupado, cuando me siento subo y estoy bien. Eso es transmutar la energía. Llego acelerado, preocupado por cosas, me siento y me empiezo a concentrar y la energía, cuando termino, estoy bien, se me pasó todo lo otro. ¿Sí? Transmuté la energía, desde aquí abajo hasta aquí arriba. Lo que empieza a pasar con el tiempo es que yo puedo estabilizar mi mente, estar más en silencio, consciente, porque tengo más conciencia, por lo tanto la energía comienza a estabilizarse en este lugar. ¿Sí? Y cuando eso sucede, ya no vivo la vida de la misma manera, porque en realidad es como que subí un peldañito y miro desde aquí arriba. No me van a pasar las mismas cosas que me pasan aquí abajo, las mismas preocupaciones, pero las voy a mirar de aquí arriba y voy a ver más claro, voy a ver más ecuánimemente las situaciones y las voy a resolver en consecuencia. ¿Sí? Puro beneficio. Y para terminar, hay dos hilos que proyecta el alma con su vehículo físico. Uno de estos hilos va al corazón y otro hilo va a la conciencia. Por lo tanto, cuando estoy haciendo este movimiento, me estoy sintonizando con mi alma, y es la luz del alma la que empieza a desplegarse. Por eso se despierta este sentimiento de amor, de unión, de felicidad, de plenitud, porque me estoy sintonizando con mi realidad trascendente, que es el alma. Así que mediten lo que más puedan, porque tienen que educar su mente, tienen que aprender a domesticar su mente para llevarse a ese espacio. La ciencia arcana dice, el silencio en luz es base, el silencio consciente es base. Si no manejan el silencio consciente, no hablemos de nada, digamos, porque el silencio consciente es cuando sube la corriente, ¿sí? Y te desligas de esto otro. Soluciona esto y te desligas. Por eso dice es la base de lo que es un camino espiritual. Es recién la base. Es el camino más largo, pero es la base. De ahí empieza recién a desplegarse lo que realmente es lo trascendente.